Capítulo 4. Pasha Antipov se desesperó mientras Lara estuvo seriamente enferma, porque no le permitían verla y él no sabía qué pensar de todo lo que había ocurrido. ¿Qué debo hacer? Lara ha querido matar a un hombre e ignoro las razones que pudo tener para intentarlo. Sin embargo, ese mismo hombre ha evitado que fuera detenida y condenada. ¿Por qué? No lo entiendo. No puedo entenderlo. Cuando se sintió mejor, Lara rogó a Serafina Filipovna que mandara llamar a Pasha. Una honda angustia la invadió al verle entrar poco después en la habitación, con un gesto de perplejidad en el hermoso rostro, algo aniñado, coronado por cabellos rubios peinados a raya. Quédate ahí, Pasha. No te acerques más. Soy mala, muy mala. Tú no me conoces. Tal vez algún día te lo cuente todo. Me es difícil hablar. Déjame. Déjame, no soy digna de ti. ¡Lara! ¡Lara! ¿Qué dices? ¿Por qué me hablas así? Tú sabes que te adoro, que te he querido siempre, desde que te conocí. Cuando María Gravilovna me encargaba que fuera a recoger a su nieta a la tienda de modas de tu madre. Lara, te lo suplico. No me mires así, como si no me vieras. ¿No recuerdas lo que te dijo? Oh, Lara. Lara, ¿por qué me haces sufrir? ¿Qué daño te he hecho yo? No insistas, Pasha. Es inútil. Todo ha terminado entre nosotros. Pero, ¿por qué, Lara? ¿Por qué? Ya no te quiero yo. No es cierto. No te creo. Si te creyera, tendría que odiarte. ¿Me oyes? Odiarte y maldecirte. Te casarás conmigo pase lo que pase. Nadie podrá impedirlo. No sé lo que me ocultas, pero no me importa. Solo sé que te amo con todas mis fuerzas y que estoy celoso de tus pensamientos, del vaso en que bebes y de la almohada en que apoyas la cabeza. Después de los exámenes nos casaremos. ¿Me oyes? No esperaremos ni un día más. Sí. Sí, Pasha, sí. El matrimonio se celebró el lunes de Pentecostés, cuando estuvieron seguros del buen resultado de los exámenes y le fue confirmada a Pavel Antipov su plaza de profesor en Yuriatin, la ciudad natal de Lara. En Moscú hacía un calor terrible. Las cúpulas de oro de las iglesias eran de un amarillo deslumbrador, así como la ligera arena esparcida por la ruta de las procesiones. Diez días después, los Antipov tomaban el tren que había de conducirles a Yuriatin, en los Urales. En el andén flameaban los pañuelos de los Kologrivov y de María Gavrilovna Tibercina, que habían acudido a despedirles cargados de regalos para el futuro hogar del joven matrimonio. ¡Adiós! 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 Adiós. ¡Adiós! ¿Qué hacemos entonces? Vamos a sentarnos. Ya no pueden vernos. Me siento maravillosamente bien. Soy feliz, ¿y tú? También. Estoy contento. Dentro de algunas horas tendremos lo que tanto habíamos soñado. Transcurría el segundo otoño de guerra. Después de los éxitos del primer año, habían comenzado los fracasos. El octavo ejército de Brusilov, concentrado en los Cárpatos, pronto a descender de los desfiladeros e irrumpir en Hungría, tuvo que retroceder arrastrado por la retirada general. Incluso la Galitzia, ocupada en los primeros meses de las operaciones, hubo de ser abandonada.
En los hospitales de Moscú, llenos hasta un inverosímil, se acondicionaban los heridos en los rellanos de las escaleras y en los pasillos. Solo la maternidad se había librado momentáneamente de la pasiva acometida de aquel aluvión de seres maltrechos, muchos de ellos agonizantes. El doctor Jivago, conocido antes por Yura, y a quien casi todos llamaban ahora por su nombre y patronímico, hallábase frente a la puerta del quirófano donde había sido instalada hacía poco su mujer, Tonia Alejandrovna. Pobrecilla, ¿cuánto está sufriendo? A veces tengo miedo de que no pueda soportarlo. Tanto empeño como puso Ana Ivanovna en que nos casáramos, y es posible que sea la causa de su muerte. ¿Aceptas compañía, Yura? ¡Misha! ¿Cómo? ¿Tú aquí? Creí que no regresarías hasta dentro de un mes por lo menos. Claro que acepto tu compañía. Adelante el de todo viaje. corazón. Adelante el viaje. Acabo de pasar por vuestra casa y tu suegro me ha dicho lo que pasaba. Él no se ha atrevido a venir. Tiene demasiado miedo, como yo. Porque sois unos exagerados. Tonia siempre ha sido una muchacha fuerte. Todavía recuerdo los puñetazos que me daba cuando le llevaba la contraria. Sí. Entonces no hay ningún motivo para que no tenga un hijo con tanta facilidad como otras mujeres. Oye, doctor, Alejandro Alejandrovich me ha contado que estás haciendo maravillas en tu hospital. Que has diagnosticado un caso de... Bueno, no sé de qué, una palabra muy complicada. Equinococo hepático. Eso. No me gusta hablar de estas cosas en familia, pero los vi tan abatidos que no se me ocurrió nada mejor para tratar de distraerles. De cualquier modo, la autopsia establecerá la verdad. Pero el preparador es un borracho empedernido y Dios sabe cuándo empezará a trabajar. ¿No oyes? No oigo nada. Era la voz de Tonia. Se quejaba. Estoy seguro. Yuri Andreyevich no podía entrar en la sala de operaciones. Estaba prohibido. Mordiéndose hasta hacerse sangre los nudillos, se acercó a la ventana tras la cual continuaba cayendo la misma lluvia de 2 días antes. Yura, una enfermera. Un niño, un varón. Todo ha ido muy bien. Ahora no se puede ver, pero se lo enseñaré en el momento oportuno. Debe usted hacerle un buen regalo a su esposa. Ha sufrido mucho. Es el primero, y el primero siempre hace sufrir. ¡Está salvada! ¡Está salvada! ¡Está salvada! ¿Lo ves, Yura? ¡Te lo había dicho! ¿A dónde va? Se ha vuelto loco. No se puede entrar ahí. Heridas, sangre, antisépticos, eso sin contar el shock psicológico. ¿Y usted es médico? Yo, solo una ojeada, desde aquí. Ah, bueno, eso es distinto. Hágalo. Pero que el doctor no lo vea, y su mujer mucho menos. Tenga mucho cuidado. En manos de la comadrona se agitaba un pequeño ser tierno y llorón, estirándose y contrayéndose como un trozo de goma de color rojo oscuro. Está salvada. Está salvada. Tonia yacía sobre una mesa de operaciones. Parecía surgir en medio de la sala como emergería en un puerto una embarcación apenas atracada y descargada que hubiese llevado a cabo la travesía del mar de la muerte para alcanzar el continente de la vida con nuevas almas emigradas desde Dios sabía dónde. También Tonia había apenas efectuado el desembarco de un alma y yacía ahora anclada, reposando con toda la ligereza de sus costados liberados de peso. Misha Gordon se encargó de comunicar la grata nueva a Alejandro Alejandrovich, mientras Jivago se encaminaba al hospital Krestovsky-Yenskaya, en cuyo departamento de cirugía prestaba servicio. Al verle entrar, todos rivalizaban en felicitarle. ¡Felicidades, Yura! Felicidades, Jivago. Felicidades. Muchas felicidades. Gracias. Pero, ¿cómo han podido saberlo tan pronto? Se dirigió a la sala de médicos, llamada la taberna o el basurero, porque por la falta de espacio producida por la aglomeración de enfermos y heridos, la gente se quitaba allí los abrigos y los chanclos, dejándose olvidados extraños objetos procedentes de otros lugares, y ensuciaban el suelo con colillas y pedazos de papel. Ante la ventana estaba el analista, que con los brazos levantados examinaba a la luz una probeta que contenía un líquido turbio. Le felicito, Jivago. Gracias. Estoy muy emocionado. No tiene por qué darme las gracias, no tengo nada que ver con eso. La autopsia la ha hecho Pisotkin. Todos se han quedado estupefactos. Un equinococo. Esto sí que es un diagnóstico. No se habla de otra cosa. Solo entonces cayó en la cuenta Yuri Andreyevich
de que le felicitaba no por el nacimiento de su hijo, sino por el éxito de su diagnóstico. Aún estaba aturdido por este descubrimiento cuando entró en la sala el médico jefe del hospital. Esto parece un mercado y no una sala de médicos. Sí, Jíbago. Se trataba de un equinococo. Nosotros nos equivocamos. Le felicito. Pero ha surgido un inconveniente. ¿Un inconveniente? Sí. Va a hacerse una revisión de su categoría. Esta vez no conseguiremos quedarnos con usted. Hay una espantosa falta de personal médico militar. También le va a tocar a usted oler a pólvora. Cuatro años habían transcurrido desde que los Antipov se establecieron en Yuriatin, con una facilidad inesperada. Allí se conservaba un buen recuerdo de la familia Guichard, y esto alivió a Lara las dificultades que se presentan siempre en un cambio de residencia. Al principio, también ella había ejercido como profesora, pero después tuvo que dedicarse por entero a los quehaceres de la casa y al cuidado de su hijita Katenka, de 3 años. Dime, Lara, ¿no te sientes desilusionada? ¿Desilusionada? Dios mío, no. ¿Por qué me haces esa pregunta? Antes de casarnos te entusiasmaba estudiar. Tus notas eran siempre brillantes. Deseabas con toda tu alma aprobar los últimos exámenes para dedicarte a la enseñanza. ¿Recuerdas el día que te incorporaste a la escuela de niñas? Estabas loca de alegría. Sin embargo, has tenido que renunciar, ocuparte en tareas que tal vez supongan una rémora para ti. Ay, por favor, Pasha. No quiero que hables así ni que te atormentes con esas ideas. Esta es precisamente la vida que soñaba. Cuando Katenka sea un poco mayor, volveré a la escuela. Seguiré estudiando. ¿Por qué no sales al jardín y juegas con la niña? Por cierto, tendremos que llevarla a dar un paseo en barca. Se pasa las horas muertas contemplando el río y no sabe hablar de otra cosa. Lara era sincera. Jamás había sido tan dichosa. Le encantaba vivir en Yuriatin, a orillas de un gran río, el Rimba. Le gustaba la existencia en aquel rincón provinciano. Aquellos lugareños que calzaban botas de fieltro y vestían calientes chaquetas de franela. Sentíase vinculada a aquella tierra y a aquella gente sencilla. En cambio, Pavel Pavlovich Antipov, hijo de un ferroviario de Moscú, puso de manifiesto una incorregible mentalidad ciudadana. Tú naciste aquí, Lara, y tal vez por eso sea distinto. Pero yo... compréndelo. Yuriatin es para mí una auténtica cárcel. El trato con estas personas tan toscas, tan ignorantes, me irrita. Cómo presumen de patriotismo. Y en el fondo, todo es falsedad y pura bambolla. Te diré lo que te ocurre, Pasha. En estos últimos años, tu cultura y tu sabiduría han aumentado de tal modo que todos somos unos pobres tontos al compararnos contigo. No me estoy burlando de ti. No pongas ese gesto de desconfianza. Estoy hablando muy en serio. Y me siento orgullosísima de que mi marido se haya doctorado en estudios clásicos y enseñe latín e historia antigua, aunque su secreta pasión sean las matemáticas. No sé cómo te las arreglas para echarlo todo a broma, Lara. Es que soy feliz, Pasha. Soy muy feliz contigo y con nuestra hija. ¿No te ocurre a ti igual? Sí, claro. ¿Vas a quedarte estudiando esta noche? Sí. Entonces te prepararé café. No es preciso que te molestes. Qué serio y ceremonioso se ha vuelto el estudiante Antipov. Todo por culpa de las matemáticas, seguro. No digas tonterías, te lo ruego. ¿Quieres el café muy cargado? Sí, por favor. Pavel Pavlovich Antipov se llevaba bien con su mujer, pero sus relaciones carecían de sencillez. Lara lo abrumaba con su bondad y él no se permitía criticarla. Temía constantemente que incluso en las observaciones más insignificantes pudiese descubrir un mal disimulado reproche por su origen burgués, ya que él procedía del pueblo, o por haber sido de otro antes que suya. El temor de que pudiera sospechar en él cualquier resentimiento injustamente ofensivo daba a su vida un tono artificioso. Rivalizando en generosidad, acabaron complicándolo todo. No es posible continuar de esta manera.
porque no tuvo el buen sentido de renunciar a ella cuando ella misma insistió en que lo hiciera. No es a mí a quien ama, sino la generosa misión que se ha impuesto con respecto a mí. ¿Y qué hay de común entre esta misión, por inspirada y noble que sea, y la vida familiar? Un día, los Antipov tuvieron como huéspedes algunos colegas de Pavel Pavlovich. ¿Un poco más de asado, Katerina Shintova? Oh, no, Larisa Fyodorovna. Está exquisito. Pero si tomara un bocado más, creo que sería mi muerte. ¿Usted tampoco, Atanasio Ivanovich? Oh, yo sí, Larisa Fyodorovna, yo sí. A mí no me importa divertirles con el espectáculo de mi muerte. Sería digno de ver, ¿no les parece? Antipov los consideraba a todos rematadamente estúpidos y le sorprendía que su mujer los tratase con tanta gentileza. Cuando los invitados se marcharon, Lara aireó las habitaciones, barrió y lavó los platos. Luego, habiéndose asegurado de que Katenka estaba bien tapada y de que Pavel dormía, se desnudó rápidamente, apagó la luz y se acostó al lado de su marido con la naturalidad de un niño que se mete en la cama de su madre. Pero Pasha fingía dormir. Tenía uno de esos insomnios que se habían hecho habituales en él. Para llamar al sueño y librarse de los últimos restos del humo del tabaco fumado por sus visitantes, se levantó silenciosamente, se puso la pelliza sobre el pijama y salió. Era una clara y helada noche de otoño. Bajo sus pies, el hielo se partía con agudos crujidos. El cielo estrellado derramaba su reflejo azul como una llama de alcohol sobre la tierra negra y el barro helado. Antipov se sentó en la quilla de una barca volcada y miró a las estrellas. Esta situación es insostenible. Y lo peor es que yo sigo amándola. Siento su fascinación con la misma intensidad que en otro tiempo. ¿O acaso ni siquiera sea amor, sino una ceguera ante su belleza y su generosidad? Qué difícil resulta comprender estas cosas. ¿Qué puedo hacer? Liberar a Lara y a Katenka de esta falsa situación es incluso más importante que liberarme a mí mismo. Sí, pero ¿cómo? ¿Divorciarme? ¿Matarme? ¡Qué bajeza! Jamás llegaré a eso. La casa en que vivían los Antipov hallábase en la parte opuesta del puerto. Era la última de la calle. Por detrás extendíase un campo cruzado por la línea férrea. Pavel Pavlovich miró las estrellas como para pedirles consejos sobre las preocupaciones que le embargaban. Brillaban en grupos o aisladas, grandes y pequeñas, azules o iridiscentes. De pronto algo vino a oscurecer su brillo, y una luz violenta y brusca iluminó el patio de la casa, como si alguien corriese por el campo agitando una antorcha encendida. Era un tren militar que cruzaba ante el cercano paso a nivel, dejando en el cielo volutas de humo llameante. Pasaban constantemente de día y de noche desde hacía un año. Pavel Pavlovich Antipov sonrió. Se levantó de la barca y se fue a dormir. Había encontrado la solución. Lara se quedó estupefacta y al principio no dio crédito a sus oídos cuando supo la decisión de Pasha. Es absurdo. Una locura. No hay que hacerle caso. Ya se le pasará. Mas al cabo de 2 semanas llegó desde Omsk una comunicación según la cual había sido admitido en la escuela local militar. Lara se desesperó y, estrechando las manos de su marido, se postró a sus pies. Pashenka, ¿por qué haces esto? ¿Por qué me abandonas con nuestra Katenka? No nos dejes. Ya es tarde. Nunca es tarde. Yo lo arreglaré todo. Además, ni siquiera te has hecho examinar seriamente por el médico. Estás enfermo del corazón. Te da vergüenza decirlo.
y sacrificar a tu familia por una locura. ¿No te importa? Voluntario. Te reíste siempre del tonto de Rodka y de pronto se te ocurre hacer lo mismo que él. También tú tienes ganas de lucir el sable y de llegar a oficial. ¿Qué te sucede, Pasha? No te reconozco. Te han cambiado. Te has vuelto loco. Por favor, por amor a Cristo, dime honradamente si esto es necesario para Rusia. La impasibilidad de Pasha, su extraña dureza, le hizo ver que no se trataba de un impulso de patriotismo. Diose cuenta de que se marchaba por causa de ella. Intuyó que Pasha interpretaba equivocadamente sus sentimientos para con él. No apreciaba el sentido maternal que en ella constituía una misma cosa con el amor, sin comprender que éste era mucho mayor que el simple amor de una mujer. Está bien, Pasha. Si es tu voluntad. No me queda más remedio que someterme. Se mordió los labios. Se encerró en sí misma como vencida y sin añadir nada más, tragándose en silencio las lágrimas, comenzó los preparativos para la marcha. No quiero que vengáis a despedirme. Es mejor que la niña y tú os quedéis en casa. Será todo más fácil. Como tú digas. Cuando él partió, le pareció como si en toda la ciudad se hubiese hecho el silencio. Era la más grave derrota de su vida. Se venían abajo sus mejores esperanzas. ¡Pasha! ¡Pasha! No has podido olvidar, no olvidarás nunca. ¡Pasha! Corre, Katenka, abre. Debe ser carta de papá. Pavel Pavlovich escribía con regularidad desde Siberia. Su humor había ido serenándose poco a poco. Echaba mucho de menos a su mujer y a su hija. Algunos meses más tarde fue nombrado antes de tiempo subteniente y enviado con una misión a la zona de operaciones. Comenzaron a llegar sus cartas desde el frente, más animadas y no tan tristes como las de la escuela militar de Omsk. Estoy deseando distinguirme para poder pedir un permiso, bien por méritos militares o a consecuencia de una ligera herida, y daros pronto un gran abrazo. No tardaría en presentársele la ansiada ocasión de sobresalir. De improviso, el ejército pasó a la ofensiva. Pero dejaron de recibirse las cartas de Antipo. Al principio Lara no se preocupó y consideró el silencio de Pasha debido a las acciones militares que se llevaban a cabo y a la imposibilidad de escribir en campaña. Para tener la imaginación ocupada, pasaba sus ratos libres en el hospital provincial de Yuriatin. Comenzó a estudiar seriamente los principios elementales de la medicina y obtuvo el diploma de enfermera. En otoño cesó la ofensiva del ejército y las tropas se fortificaron en las trincheras. De Antipov no se había tenido ninguna noticia. Lara empezó a alarmarse y a hacer gestiones para averiguar su paradero, pero no obtuvo éxito. Decidida a encontrar a su marido, Lara, con Katenka en brazos, partió para Moscú, donde instaló a la niña en casa de los Kologrivo. ¡Qué alegría tan grande volver a verte! Nos encantará que Katia se quede con nosotros. También Lipa está aquí, ¿no sabes? Sí. Su marido ha sido internado en Ufa junto con otros ciudadanos. La pobre está inconsolable. Pero hablemos de ti, Lara. ¿Qué planes tienes para dar con Pasha? Dentro de pocas horas sale un convoy sanitario con destino a Mezolaborg, en la frontera de Hungría. La última carta que recibí de Pasha estaba escrita allí. Me han autorizado para viajar con el convoy en calidad de enfermera. Y no hay obstáculos para ti, hija mía. Eres valiente y mereces tener suerte. Que Dios te acompañe.
Al frente llegó un tren de desinfección equipado gracias a la iniciativa privada del comité de Tatiana, la hija del zar. En él viajaban algunas personalidades de Moscú que llevaban regalos a los soldados y oficiales. Misha Gordon figuraba entre los recién llegados. Apenas descendió, se apresuró a averiguar cómo podía llegar al hospital de la división, donde trabajaba Jivago, su amigo de la infancia. Lo siento, pero me es imposible procurarle un caballo. Y andando no llegaría usted nunca. Venga conmigo. Casualmente hay una carreta que tiene que ir en esa dirección. Se lo agradezco mucho. El doctor Jivago y yo somos como hermanos. Lo imagino. De otro modo no estaría usted aquí. No es precisamente un viaje de placer. El carretero, un ruso blanco o lituano, casi no despegaba los labios. El miedo a los espías reducía cualquier conversación a un único modelo oficial fácilmente previsible, cuyo exagerado optimismo no invitaba al diálogo. ¿Qué ruido es ese? Parece un terremoto. La artillería enemiga. La carreta atravesaba pueblos destruidos. Parte de ellos habían sido abandonados por sus habitantes. Solo se veían ruinas donde en otro tiempo se levantaron casas. ¿Falta mucho para llegar al hospital? Estaremos allí de madrugada. Entre los escombros de los pueblos arrasados hormigueaban algunas viejas supervivientes, cada cual sobre las cenizas de su propio hogar, hurgando en ellos, escondiendo siempre algo y creyéndose protegidas de las miradas extrañas, como si en torno a ellas subsistieran aún las paredes de sus casas. Miraban y seguían a Gordon con ojos que daban la impresión de preguntarle si los hombres tardarían en recobrar el juicio y si el orden y la tranquilidad volverían pronto a la tierra. ¡Alto! ¿A dónde van ustedes? Busco al hospital de la división. ¿Para qué? Ninguno de ustedes parece necesitar un médico. Vengo a visitar al doctor Jivago. Somos amigos. ¿El doctor Jivago? Sí, le conozco. Me atendió hace poco cuando me hirieron de un bayonetazo. Es un buen médico y una buena persona. Pueden seguir adelante, pero por esa carretera no. Tomen ese camino secundario. Gracias. Hacia el alba llegaron al pueblo que buscaban, pero nadie sabía nada del hospital. Finalmente averiguaron que en el distrito existían dos pueblos con el mismo nombre, aquel y el que buscaban. ¡Qué falta de imaginación! ¿A quién se le ocurre? A la mañana siguiente llegaron a su destino. Cuando Gordon entró en el hospital, que olía a yodoformo, pensó no quedarse allí a dormir, sino pasar el día con su amigo e irse por la noche a la estación donde lo esperaban los demás. Pero las circunstancias lo detuvieron más de una semana. Acaban ustedes de escuchar el capítulo 4 de Doctor Jivago, original de Boris Pasternak, en versión libre de Consuelo Reyes Torrent. Ha sido interpretado por la Compañía de Actores de Radio Nacional de España con arreglo al siguiente reparto. Yura Anastasio Alemán, Lara Aurora Vicente, Pasha Antipov, José Antonio Genís, Serafina Lola Villaespesa, Misha Juan Caraballo, analista José María Ruano, oficial Sergio Vidal. Actuando como narrador José María del Río. Montaje musical Francisco Medina. Efectos especiales Bernardo Mingo y Pastor Pons. Control y registro de sonido José Fernando González y Francisco García. Dirección y realización Narciso Ibáñez Menta.